6 de agosto, promesa 218. Dios siempre tiene preparado algo más grande de lo que puedes imaginar. El libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, es uno de mis versículos favoritos. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y la Biblia, el mensaje, dice: por eso tenemos este texto en la Escritura. Nadie ha visto ni oído jamás nada igual, ni siquiera imaginado algo parecido, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Este pasaje es mucho más profundo de lo que suele citarse. Muchas veces se usa solo para hablar del cielo, de las bendiciones futuras, pero ese no es el punto principal de Pablo. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, Pablo habla de la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo, de las cosas que la mente humana jamás podría descubrir por sí sola. Y sin embargo, ese mismo principio nos deja ver el corazón generoso de Dios hacia quienes lo aman. ¿Alguna vez tú has intentado imaginar algo que todavía no existe? Solo está en tu imaginación. Es algo casi imposible. Nuestra mente solo construye con material que ya conoce. Por eso, cuando Dios promete algo que ningún ojo ha visto y algo que ningún oído jamás ha oído, Él no está exagerando. Él está diciendo algo de forma literal. Es decir, tú te vas a quedar asombrado de lo que Dios hará en tu vida. Dios promete que su plan siempre será más grande que el límite de tu imaginación. Hay momentos en los que nosotros creemos que ya pensamos en todas las posibilidades, hacemos cálculos, imaginamos los escenarios, nos preparamos para lo mejor y también para lo peor por si acaso, pero Dios siempre sonríe delante de nuestros límites, porque el mayor problema del ser humano no es la falta de fe, es la falta de imaginación para comprender todo lo que Dios quiere hacer. Nuestra mente tiene un techo. La mente de Dios, no. Mientras nosotros pensamos en una puerta, Dios está construyendo un camino. Mientras nosotros pedimos una respuesta, Dios está preparando una mejor historia. Mientras nosotros vemos el hoy, Dios ya está trabajando en el futuro y en generaciones. Esto es como un niño que mira un rompecabezas de una sola pieza. Con esa pieza cree entender toda la imagen. Pero quien diseñó el rompecabezas ya conoce el cuadro completo. Nosotros vivimos una escena, pero Dios contempla toda nuestra historia. No sé si te pasa que muchas veces nos desesperamos cuando una puerta se cierra. Lloramos una oportunidad perdida, una respuesta que nunca llegó o un sueño que no se cumplió. Pero con el paso de los años vamos descubriendo que aquella puerta cerrada no era un rechazo de Dios, sino una redirección. Nos estaba conduciendo exactamente al lugar donde debíamos estar. Y lo mismo sucede con las personas. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿y por qué no funcionó? ¿O por qué me dejó? ¿O por qué Dios permitió que esta relación se terminara? Sin embargo, el tiempo nos regala una perspectiva que el dolor nunca pudo darnos. Comprendemos que si aquella relación hubiera funcionado, quizás nunca habríamos conocido el amor sano que hoy disfrutamos. Nunca habríamos conocido a la persona correcta, ni la versión de nosotros que Dios quería formar antes de entregarnos ese regalo. Porque muchas veces Dios no te está quitando algo bueno. Él te está impidiendo conformarte con algo menor. Hay despedidas que parecen pérdidas, pero en realidad son el camino más corto hacia una promesa más grande. A veces nosotros lloramos porque alguien se fue, sin saber que esa ausencia estaba haciendo espacio para la persona que sí caminaría con nosotros hacia el propósito de Dios. Pablo aquí le escribe a una iglesia fascinada con la sabiduría humana. Corinto no era una ciudad cualquiera. Estaba construida sobre un istmo angosto con 2 puertos, uno mirando al Egeo y otro al Jónico. Era un cruce obligado, tanto para el comercio de la parte oriente como de la parte de occidente. Y ahí se movía dinero, filosofía, estatus social, como en pocos lugares del imperio. Los corintios competían por tener al mejor maestro, al orador más elocuente, al argumento más sofisticado. Y en medio de esa ciudad brillante, Pablo lanza una idea revolucionaria. El evangelio
nunca fue un descubrimiento humano, fue una revelación divina. Y ahí es donde cita el versículo 9, que también está en Isaías capítulo 64, verso 4. Este era un pasaje donde Israel estaba cansado, exiliado, y es un momento donde clama a Dios pidiéndole que actúe de una manera que nadie pudiera anticipar. Entonces, lo que hace Pablo es tomar esa misma promesa y se la entrega a Corinto, a nosotros también hoy, para decir, lo que ustedes buscan en la sabiduría humana, ya lo tienen, pero es infinitamente más grande de lo que su cultura les enseñó a desear. Lo que tenemos que tener en mente es que Dios está preparando algo con anticipación, está disponiendo algo antes de que llegue el momento. Es como cuando leíamos el Salmo 23, que Dios prepara un banquete para nosotros. Ahora Dios no es un anfitrión improvisado. Él siempre tiene algo preparado. Él es alguien que pone la mesa antes de que tú siquiera sepas que vas a tener hambre. Pablo no dice que lo que Dios tiene para ti es difícil de ver. Lo que él dice es que es imposible de ver con los ojos que tienes hoy. Por eso siempre te digo que es necesario que nos pongamos los lentes de la fe, porque eso cambia toda la estrategia. Nosotros dejamos de pedirle a Dios que quepa en lo que nosotros imaginamos y empezamos a pedirle a Dios que nos muestre lo que Él ha diseñado, que nos muestre su plan, que nos ponga esos visores para poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros conocemos el tamaño real de Dios, dejamos de negociar como si Él fuera pequeño. Y eso es exactamente lo que Corinto necesitaba entender. Deja de medir a Dios con la misma regla con la que se medían a los oradores favoritos de su época. Y lo más impactante de la promesa es que la condición no es ser sabio, la condición es amar. Fíjate en la frase final del versículo, dice, para quienes lo aman. No dice para los que son más inteligentes, ni para los que argumentan mejor, ni siquiera para los que están espiritualmente más avanzados. El acceso a lo que Dios prepara no pasa por el conocimiento, no pasa por la sabiduría, no pasa por merecérnoslo, pasa por el amor. Y esto es una bofetada directa a la cultura de los corintios, porque ellos estaban obsesionados con el estatus intelectual, porque aquí no es tan importante cuánto nosotros sabemos de Dios, sino cuánto lo amamos. Y este versículo es prueba de eso. El acceso a lo que Dios prepara no pasa por lo que tú sabes, pasa por cuánto lo amas. Así que más importante que todo lo que tú sepas es cuánto amas a Dios. Y el versículo 10 es el que sigue inmediatamente después. Dice que Dios nos reveló estas cosas por su Espíritu. Ojo, no dice que las descubrimos investigando. Eso significa que no puedes esforzarte para alcanzar algo que Dios ya preparó. Solo puedes rendirte y recibirlo. Y esto sucede cuando nosotros dejamos de intentar entender a Dios con nuestra lógica, de ver con nuestros ojos, y empezamos a escucharlo con el Espíritu y a verlo con nuestros ojos de la fe. Así que la respuesta que tú esperas puede ser más grande que la pregunta que hiciste. Confía en que el Señor te hará ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, cosas que ninguna mente ha imaginado. Todo eso es lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ahora te pregunto, ¿hace años tú imaginabas tu vida como es hoy? Seguramente muchas cosas no ocurrieron como las planeaste. Sin embargo, si tú miras hacia atrás y lo haces con honestidad, con el corazón en la mano, vas a descubrir algo. Hay bendiciones que jamás pediste, porque ni siquiera sabías que existían. Personas que Dios puso en tu camino, oportunidades inesperadas, lecciones que nacieron después del dolor, relaciones restauradas, un ministerio de repente, una comunidad, una paz que antes no conocías. Eso hace Dios. No solo responde en nuestras oraciones, muchas veces responde necesidades que nosotros ni siquiera sabíamos expresar. Así que te pido por favor, no limites a Dios al tamaño de tus expectativas. Tú ora con fe, pero deja espacio para que Dios te sorprenda. Conozco personas que dicen, yo no soy de tener altas expectativas. O sea,
Hay cosas que me pueden gustar, pero nunca te lo voy a decir. Pero, ¿sabes? Debemos dejarnos sorprender por Dios, porque Dios va a superar tus expectativas. A veces nuestra oración es demasiado pequeña para el Dios al que le estamos hablando, porque Dios no es Diosito, nuestro Dios es todopoderoso, es grande. Así que pregúntate, ¿estoy pidiéndole a Dios solo lo que mi mente logra imaginar? ¿O le estoy dando espacio a Dios para que me sorprenda con lo grande, con lo majestuoso, con lo todopoderoso que Él es? ¿Por qué no volver a creer que las cosas que Dios tiene preparado para nosotros que le amamos son cosas que hasta ahora no he visto, cosas que hasta ahora no he pensado, cosas que hasta ahora no he oído? ¿Estamos limitando a Dios al tamaño de nuestra imaginación? ¿O estamos dispuestos a creer que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros alcanzamos a comprender, como dice Efesios capítulo 3, verso 20? En la Biblia NTV dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ora conmigo hoy y dile: amado Dios, gracias, porque tus planes son más grandes que nuestros cálculos. Tus planes siempre son para mejor, tus planes siempre son grandes, tu sabiduría supera todo lo que nosotros podemos comprender. Perdónanos, Dios, cuando intentamos encerrarte dentro de los límites de nuestra lógica, en nuestras expectativas, en nuestra cuenta bancaria, o cuando nosotros negociamos contigo como si tú fueras pequeño. Hoy, Dios, elegimos confiar en que tú ya estás preparando aquello que necesitamos, aún cuando todavía no lo vemos. Abre nuestros ojos, Dios, para reconocer tu obra. Háblanos, Espíritu Santo. Ensancha nuestra fe para creer en tus promesas. Ayúdanos a caminar con certeza, con esa certeza de que tú nunca improvisas. Tú siempre llegas antes que nosotros y siempre preparas lo mejor para todos aquellos que te aman. Enséñanos a amarte más de lo que buscamos entenderte, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en Esdras capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 23. Primera de Corintios capítulo 2, desde el verso 6 hasta el capítulo 3, verso 4. El Salmo 28, versos del 1 al 9, y Proverbios capítulo 20, versos 24 y 25. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que ensanche tu mente para que puedas comprender todo lo que la palabra de Dios tiene para ti el día de hoy. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 218K en 3, 2, 1, adelante. Esdras capítulo 3. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias 15 días antes de que comenzaran el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego, el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y de Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey de Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera.
en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro. Entre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa y sus hijos supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea, contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Janadat. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego, los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento, entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego, todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban con alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esdras, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitridates y Tabel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simaí, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios, los de Erec y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo. El gran y noble Asur-Banipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey
que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador Rehum y a Amisaí, el secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia sitiada al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique a los intereses del trono. Cuando Rehum, Simaí y sus colegas oyeron la lectura de esta carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. En este pasaje de Esdras nos encontramos con un pueblo que ha regresado del exilio con una sola misión: reconstruir la adoración. Pero no fue un regreso triunfal, tampoco fue un regreso cómodo, fue un regreso a ruinas, fue un regreso a escombros, a recuerdos del juicio, pero también a promesas pendientes. Verso 2 de Esdras capítulo 3 nos dice: Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Ahora, hay algo interesante que debemos ver. El altar fue lo primero. Antes del templo, antes de los muros, antes de los hogares, lo primero que restauraron fue el altar. Porque cuando la presencia de Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y aquí surge algo impactante en el verso 3. La Biblia nos dice: a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Es decir, ellos tenían miedo, pero no se detuvieron. El temor no canceló su obediencia. De repente hoy tú también estás reconstruyendo tu fe, reconstruyendo tu vida emocional, reconstruyendo tu familia, y lo haces con miedo. No pares. No esperes a que el miedo desaparezca para obedecer. Obedece temblando, pero obedece. Cuando se colocaron los cimientos del templo, la Biblia nos dice que hubo adoración, pero también hubo llanto. Versos del 10 al 13. Esto me llamó mucho la atención, porque los ancianos recordaban la gloria del primer templo, el templo hermoso que había construido Salomón con todos los recursos que le había dejado David, pero no podían evitar comparar el primero con el segundo. Para ellos, el pasado podía más que el presente. Pero Dios nunca desprecia los pequeños comienzos. Lo nuevo que Él está haciendo puede ser diferente, pero no es menos glorioso. No compares tu temporada con la cosecha de otro. Dios está haciendo algo nuevo en ti. No te compares. Muchos de nosotros vivimos anclados a lo que fue, al pasado. ¿Cómo me hubiera gustado hacer esto? ¿Cómo me hubiera gustado vivir en otra época? Y eso puede robarnos el gozo de lo que Dios está haciendo ahora en nuestro presente. Tal vez tu familia ya no es como antes. Tu salud ha cambiado. Tus fuerzas ya no son las mismas. Pero si tu vida está cerca de Dios, está pegada a Dios, la gloria de Dios no ha terminado contigo. En Esdras capítulo 4, el enemigo ataca. Porque normalmente cuando tú estás reconstruyéndote o construyendo algo para Dios, no es coincidencia que el enemigo ataque. Cuando la presencia de Dios comenzó, cuando la adoración comenzó,
Cuando los cimientos fueron colocados, también llegó la oposición. Así que prepárate para la oposición porque ese es un patrón bíblico. El enemigo no se opone cuando hay estancamiento. Se levanta cuando hay un avivamiento. Ataca cuando ve cimientos santos. Los enemigos vinieron con una estrategia sutil. El verso 2 de Esdras 4 nos dice: déjennos participar en la construcción junto con ustedes. Pero Zorobabel y Jesúa supieron discernir. No todo lo que parece amistoso, que tiene unas intenciones buenas, son puras. Y acá, si te das cuenta, la primera táctica del enemigo fue hacer una mezcla. ¿Qué tal si nos juntamos? Si no funciona, iba a venir una gran acusación para ellos. Así fue en los días de Esdras. El capítulo 4 termina con una carta enviada al rey Artajerjes, acusando falsamente al pueblo de rebelión en los versos del 12 al 14. Y lamentablemente el rey les creyó. La obra fue detenida, pero no anulada, porque cuando una obra es de Dios, puede ser interrumpida, pero no va a ser destruida. Cuando el enemigo no puede destruirte, va a intentar distraerte. Y si no puede distraerte, bueno, intentará detenerte con mentiras. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Priorizar el altar de tu vida. Antes de reconstruir cualquier cosa en tu carrera, en tu agenda, en tu reputación, reconstruye tu altar, la presencia de Dios en tu vida. Retoma la oración, la palabra de Dios, este tiempo devocional, tu adoración. Todo avivamiento comienza en el altar. No detengas tu obediencia por miedo. La obediencia es más poderosa que una fe pasiva. Así que actúa aun cuando tengas miedo, aun cuando venga el temor a tratar de poner oposición, porque el que obedece en medio del miedo camina bajo el favor de Dios. Y aprende a discernir esos disfraces del enemigo, esa gente que se acerca como muy buena, como con ganas de querer apoyar, pero no toda ayuda es de Dios. Cuando tú estás reconstruyendo, protege lo que Dios te confió. Algunos quieren unirse solo para desviar tu enfoque. Y me gustaría que entendamos algo. La obra fue detenida, pero Dios no abandonó a su pueblo. El cumplimiento de la promesa es cuestión de tiempo. Dios sigue construyendo, aunque tú y yo no lo veamos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Marca ese verso 9. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Marca ese verso 16. Primera de Corintios capítulo 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cada uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos. ¿No actúan igual que la gente del mundo? Aquí Pablo está haciendo un contraste poderoso entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, entre los creyentes maduros y los inmaduros espirituales. En Corinto, una ciudad griega, orgullosa por su filosofía, por su retórica, Pablo confronta la tentación de vivir una fe superficial, una fe light, una fe basada en sabiduría humana en vez de una vida en el Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, él dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Y luego dice: pero esta sabiduría no es de este mundo, sino revelada por el Espíritu Santo. Y aquí aparece un principio clave en nuestro discipulado. No se trata de cuánta información manejamos, sino de cuánto el Espíritu ha transformado nuestro corazón. Las personas no van a entender. Para ellos somos ridículos leyendo una Biblia, algo que ya pasó de moda, algo que ni siquiera ellos saben quién lo escribió. Ahora, Pablo no niega que haya sabiduría en la vida cristiana. Lo que él aclara es la fuente de esa sabiduría. No viene de universidades griegas ni de debates religiosos, viene de Dios mismo, revelada por el Espíritu Santo, a quienes han decidido profundizar más en la palabra de Dios, y es lo que nos dice en el verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? Que Dios no esconde las cosas de ti, Él las esconde para ti. Es decir, la sabiduría de Dios no se revela a alguien curioso, a alguien letrado, sino a alguien rendido, a alguien que Dios ama. El versículo anterior dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y luego Pablo, en el verso 16, dice: ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu? Y luego dice: así también, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y nos los quiere dar a conocer a nosotros. El verso 14 lo dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Continúa. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así que esta es tu respuesta del por qué hay personas que, por más que tú tratas de explicarles la Biblia, tratas de compartir lo que tú estás aprendiendo, no se van a alegrar, no les va a ser revelado, no lo van a sentir tanto como tú lo sientes. Claramente la Biblia dice que no todos van a percibir las cosas espirituales porque no todos son espirituales. En el capítulo 3, verso 1, Pablo les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Aquí Pablo hace una pregunta entre líneas, ¿no? ¿Ustedes son maduros o todavía son niños? Y acá no se está refiriendo a nuevos en la fe, sino a personas que ya deberían haber crecido, pero que siguen actuando como personas carnales. Y Pablo usa una figura de alimentarlos con leche, como bebés, porque la carne aún gobierna su vida, aún hay divisiones, aún
Dentro de ellos habían celos, habían contiendas. Entonces, cuando alguien vive buscando atención, vive comparándose, creando conflictos, no es que no conozca la palabra de Dios, es que aún no está viviendo en el Espíritu Santo. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas cuando no entiendes. ¿Tú quieres profundidad espiritual? Bueno, comienza rindiéndote ante Dios. No se trata de acumular muchos podcasts de la Biblia y seguir a muchos predicadores, sino de permitir que una sola, la palabra de Dios, sea la que transforme tu interior, que tengas comunión con Dios. Pregúntate, ¿estoy actuando como alguien espiritual o actúo como un niño en la fe? Salmo 28. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Este salmo es un clamor de David en medio del silencio de Dios, un lamento que se convierte en alabanza. David comienza con angustia, pero termina con confianza. Es el contraste fuerte. Él comienza diciendo, oh Señor, roca mía, a ti elevo mi oración, no cierres tus oídos a mi voz. Y luego termina declarando, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Así que marca este salmo en tu Biblia, porque este salmo nos enseña a no desconectarnos de Dios, aunque parezca que Él se desconectó de nosotros. Dios te oye, Dios nunca está lejos de ti. Tu mayor necesidad no es que Dios te hable más fuerte, sino que afinemos nuestro oído para escucharlo. No es que Dios te abandonó. Cuando nosotros sentimos que Dios está en silencio, recuerda que Dios está ahí contigo. Su silencio no significa su ausencia. Él está ahí. David le habla a Dios como su roca, es decir, su fundamento, su estabilidad, su refugio, pero también le expresa una angustia real. Si no me respondes, le dice, si no me respondes, si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. A veces el silencio de Dios suena como abandono, pero en realidad es una oportunidad para demostrar confianza. Que Dios guarde silencio no significa que Él no esté contigo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que el silencio de Dios es una estrategia para fortalecer tu fe. Luego en el verso 2 le dice, escucha mi oración que pide misericordia. Clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Levantar las manos era una postura de súplica, pero también de rendición. David no estaba exigiendo, estaba rogando, estaba enseñándonos que la oración no es solo una petición, es una entrega. Cuando tú levantas tus manos, tú estás soltando tus armas. Hay una canción hermosa que se llama Levanto mis manos de Samuel Hernández, que está en el playlist de Mi Tiempo con Dios, para que ustedes la escuchen luego de leer este salmo, en su tiempo de oración. Con tus manos levantadas, tú le dices a Dios, dejo mis batallas en tus manos. Sé que tú harás justicia. Versos del 3 al 5 dice, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan
con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. Lo que aquí hace David es una súplica por justicia. Pide no ser confundido ni castigado junto con los que practican la hipocresía, gente que habla de paz, pero que tiene maldad en el corazón. David nos recuerda que la apariencia espiritual no reemplaza la integridad. Esta parte del Salmo es una advertencia a los que usan palabras de fe, pero no viven con fe. Versos 6 y 7 dice: alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Aquí ocurre un giro. Sin que se mencione una respuesta explícita, David cambia de tono. La clave está en la frase: confié en Él con todo mi corazón. Y Él me ayudó. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. No dice, sentí que me ayudó. Dice, me da su ayuda. Este tipo de fe transforma el lamento en alabanza antes de ver el milagro. A veces Dios no cambia la situación, pero más seguido cambia tu corazón para enfrentar la situación que estás viviendo. Recuerda que fe no es saber qué va a pasar, sino saber en quién confías. No dudes que Dios está obrando. Dios es tu escudo, tu fuerza, tu refugio. Confía en Él hoy. David termina este salmo intercediendo por un pueblo, no solo por él. Un corazón restaurado siempre piensa en otros. Dice, salva a tu pueblo, verso 9. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Por si te habías olvidado, eres la posesión más preciada de Dios. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Él no solo clama por su necesidad, él ora por la protección, por pastorear y la bendición del pueblo entero. Yo creo que así funciona el ciclo de la fe. Cuando Dios te fortalece, tú fortaleces a otros. Cosas que tengo que resaltar de este salmo es que David nunca disfrazó su angustia ni su dolor. Así que cuando ores, sé lo más sincero posible. Nunca escondas tu desesperación. Exprésala con confianza y clama a tu Dios porque Él escucha. Levanta tus manos, aunque tu corazón esté cansado. Adora aunque te duela, porque muchas veces la rendición y ese clamor, esa oración va a hacer que se abra el cielo. Proverbios 20, verso 24. El Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada y calcular el costo después. Este proverbio es un llamado a confiar en la dirección de Dios, aunque no la entendamos completamente, y a no hablar ni comprometerte sin pensar, especialmente con cosas importantes. Son dos versos que confrontan el orgullo de querer tener el control y la imprudencia de actuar por impulso. Creería que el verso 24 es para mis amigos los tones. Ustedes dirán, ¿cuáles tones? Los preguntones. Porque dice, el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? Con Dios no siempre sabemos todo lo que Él está haciendo. Y eso está bien. Dios no nos pidió que entendamos todo, sino que obedezcamos en todo. Entonces el verso 24 es un golpe al ego que nos recuerda que no somos tan sabios como creemos. Muchas veces nos angustiamos preguntando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no salió esto como lo planeé? Pero este proverbio nos responde con sabiduría. El Señor dirige tus pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No todo lo que pasa será explicado, pero todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios no se compromete a explicarse, pero siempre se compromete a sostenerte. Él siempre va a estar contigo. Vivimos en una generación que cree que si no lo entiende, entonces no lo acepta. Pero la fe madura no exige explicaciones, exige obediencia.
El verso 25 dice: no te acorrales al hacer una propuesta apresurada a Dios y calcular el costo después. Este verso es una advertencia contra la ligereza espiritual. ¿Cuántas veces decimos cosas como: prometo ayunar todos los lunes, voy a servir en todo lugar donde me pidan, voy a dar tal cantidad a Dios? Y luego, cuando llega el momento, retrocedemos, nos hacemos los locos, decimos: ¿qué? ¿Yo dije eso? No, te debe haber parecido, Señor. Y no nos damos cuenta que las palabras pueden abrir compromisos que luego te esclavizan. Y peor aún, si son promesas hechas a Dios. Yo me acuerdo que de niña, pero eso de niña, cuando todavía no conocía de Dios, le decía a Dios: sí, por favor, me voy a portar bien si me ayudas a pasar de año. Al final me ayudaba a pasar de año y seguía con mala conducta. Y es que la emoción muchas veces te lleva a prometer, pero la convicción es la que te va a llevar a cumplir. Antes de comprometerte con algo, especialmente ante Dios, ora, piensa, evalúa. Dios no necesita que tú le expliques tus pasos, solo que le entregues el volante. No es pecado no entender, es peligroso pretender que sí. Así que sé lento para comprometerte, pero sé fiel una vez que lo hagas. Imagina que estás usando un GPS. No entiendes por qué te manda por una ruta tan larga, que parece no tener sentido, pero si tú confías en su programación, llegarás más rápido que si tú decides tomar tus propios atajos. Bueno, Dios no es Google Maps, no es Waze. Él es el creador del terreno. Él solo ve el camino. Él diseñó el propósito del destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos llevar por Él. Él dirige los pasos. Entonces, para ahorrarnos dar vueltas, mejor dejemos que Dios sea quien nos dirija. Acompáñame y oremos juntos. Señor, perdóname por querer entenderlo todo antes de obedecer. Yo hoy renuncio a mi necesidad de controlar y comprenderte en todos tus pensamientos. Yo confío en que tú diriges mis pasos, incluso cuando no sé a dónde voy. Enséñame a no hablar por impulso, ni hacer las cosas por emoción, ni hacer promesas sin pensar. Que cada palabra que salga de mi boca sea íntegra, sea meditada y sea orada. Hazme una persona madura para obedecer en silencio y cumplir en verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 218K. Y quiero que anotes este correo: testimonios@wendyneciosub.com. Yo sé que el próximo en dar su testimonio vas a ser tú. Y ahora quiero que escuchemos a Diego Cubero. Adelante. Hola Wendy, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Cubero, yo soy el papá de Catalina Cubero, que ella está ahorita en Canadá. Quiero contar mi sueño, mi testimonio. Rápidamente, yo tengo 44 años, tengo 3 hijas hermosísimas, mi esposita Cintia. Wendy, desde los que yo me acuerde, 8, 7 añitos, siempre he querido vivir en otro país. No sé por qué, ese ha sido mi sueño, mi deseo, mi anhelo. Me casé muy joven, tuvimos a Catalina muy joven y mi suegra se fue para Canadá, entonces nosotros nos fuimos, estuvimos allá un año, tratamos de tener todos los papeles, sacar todos los papeles al día y de ahí iba todo súper bien. Al final pasó algo, no sé qué fue lo que pasó, nunca hemos entendido, nunca nos explicaron y nos echaron muy feo hace 23 años. Esa muchacha guapa que usted saludó aquel día, que sacó la licencia hace poco, apenas tenía un añito y nos vinimos para acá muy tristes. Fue muy duro, muy difícil para mi esposa y para mí. Wendy, desde hace 23 años hemos estado buscando cómo devolvernos para Canadá y son negaciones y negaciones y negaciones. Hemos pagado a consultoras migratorias, hemos pagado mucho dinero y todas son negaciones. Eh, Resulta que como ya ha pasado tantos años, mi mente ha cambiado y hemos tenido otros sueños de tener una casa propia, ya que es difícil. Nosotros hemos cambiado más de 15 casas, hemos rodado, ya estamos cansados de pasarnos. Es muy difícil, es muy duro. Hemos andado por diferentes provincias
aquí en Costa Rica y como ya teníamos la puerta cerrada en Canadá, decidimos que nuestro sueño iba a continuar construir casa o comprar casa. Para mí ha sido un poco difícil porque a mis papás, a mis suegras, han perdido propiedades y casas y yo estoy como traumado en eso. Resulta que salió una gran oportunidad este año y pudimos comprar una propiedad hermosísima que yo hace 3 meses que la compré, no entendía la magnitud todavía porque estaba con mucho miedo, con mucho temor de cómo iba a hacerle frente a la mensualidad. Y resulta que hace un año mi esposa por octava vez en estos 23 años concursó de nuevo para lo de Canadá. La consultora los dejó de contestar, no contestaba los correos, se desapareció y, y el gobierno de Canadá cerró el programa. Entonces lo dimos por muerto. Continuamos nuestra vida aquí en Costa Rica. Pasó un año por completo y resulta que eh, un día llegué muy cansado del trabajo. Yo trabajo en la Toyota vendiendo vehículos, muy cansado, muy agotado mentalmente. Y mi hija Valentina, de solo 10 años, mi bebé hermosa, me dijo, papi, leamos la Biblia, yo te invito. Y me llevó al cuarto y comenzamos a leer la Biblia. A mí me cuesta mucho, Wendy, nunca he podido leerla porque me cuesta mucho entender las palabras, sinceramente, y esa letra tan pequeña. Pero comencé a hacerlo con mucho amor para ella. Duramos 3, 4 días, si acaso, leyendo versículos pequeños, hasta que mi esposa, hablando en la noche con Catalina en Canadá, nos comentó que había una muchacha que se llama Wendy, que es peruana, que tiene un reto de 365 días. Me mandó el podcast y el 9 de agosto de este año empecé, Wendy, desde el capítulo 1 y ahorita voy actualmente en el 300. Lo escucho a toda hora cuando voy a caminar en la madrugada, en las noches, me estoy alistando, cuando voy al trabajo y en el trabajo también. De verdad me encanta, estoy lleno del Espíritu Santo, de Jesucristo, de Dios. Sí, una bendición impresionante. Eh, También tengo una compañera que me ha ayudado mucho, me ha aconsejado mucho también, Susi. Yo le agradezco mucho a ella. Y un día en la madrugada, a las 3 de la mañana, me desperté. Yo sentí que algo me decía, despiértate y vaya a orar. Wendy, hace un mes empecé a orar en la madrugada y es impresionante, es una paz, una tranquilidad. Y yo siento a Dios conmigo en las madrugadas, a Jesucristo y el Espíritu Santo. Mi compañera Susi, un día me hizo una oración donde acepté a Jesús en mi corazón. Y, y ese día ha cambiado todo, porque Wendy, después de que habíamos creído que se había perdido por octava vez el proceso de migración, nos contestaron, Wendy, nos contestaron de que todavía estaba vivo el proceso nuestro, impresionante. Estaba vivo todavía, que tenemos que llenar algunas cosas. Nos dieron una aprobación, una nominación de la provincia de Alberta, Wendy. Yo sé que no es el 100%, es el 50%. Al igual que nuestra propiedad, que hasta ahora lo siento que es un regalo de Dios. Este año he tenido 2 respuestas, Wendy. Y como le digo a mi familia, tenemos que seguir orando, rezar con fe, porque ya tenemos el 50%. Ya las tocamos, ya las vemos, ya tenemos nuestra respuesta. Y por eso siento y tengo en mí, agarré en mí el Salmo 2, versículo 8, que dice, te pedimos en herencia, Señor, Canadá, porque sé que tú nos darás como posesión nuestra. Mi querido Diego, mientras escuchaba tu testimonio, no podía dejar de pensar en cómo es Dios capaz de redimir incluso las puertas que permanecieron cerradas durante décadas, porque durante 23 años ustedes tocaron una y otra vez la misma puerta, recibieron negativas, invirtieron tiempo, dinero, lágrimas,
y también esperanza. Y cuando parecía que la historia ya había terminado, Dios comenzó a escribir un capítulo completamente distinto. ¿Sabes qué? Lo que más me conmovió de tu historia no fue el proceso migratorio, sino fue ver cómo antes de mover las circunstancias, Dios decidió transformar tu corazón. Porque el verdadero milagro comenzó el día en el que tu hija de 10 años te dijo: papi, leamos la Biblia. Yo creo que ahí es donde Dios comenzó a responder a una oración mucho más profunda que Canadá. Él te llevó a enamorarte de la Biblia, a buscar su palabra, a buscarlo de madrugada. Mira, no todos sacrifican su sueño para buscar a Dios y descubrir una paz que ningún país puede ofrecer. Es hermoso ver que mientras tú buscabas un lugar donde vivir, Dios estaba preparándote para caminar con Él. Hoy tienes 2 regalos sobre la mesa: una propiedad que durante años parecía imposible y una nominación para Canadá después de creer que todo había muerto. Así que ninguno de esos 2 procesos ha terminado todavía, pero ambos son recordatorios de que Dios sí sabe resucitar aquello que nosotros damos por perdido. Nunca te olvides de que tú puedes seguir confiando en Dios tus sueños. Efectivamente, es como dice Filipenses 1:6. Él no hace cosas a medias. Él todo lo que Él hace lo perfecciona y lo completa. Tú sigue así, orando, permaneciendo en su presencia, y no permitas que el miedo vuelva a ocupar el lugar que ahora ocupa la fe. Y te quiero regalar Jeremías capítulo 29, verso 11, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que, Diego, el Dios que comenzó la historia no la va a dejar a medias. Esa historia tiene futuro, esa historia tiene esperanza. Sea en Costa Rica, en Canadá, tu mayor herencia ya no es un país. Tu mayor herencia es caminar con Dios todos los días de tu vida. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Tú sigue confiando, porque aquel que ha sido fiel durante estos 23 años también será fiel para completar la obra que empezó. Saludos a tu esposa y también a Catalina y a tu hija de 10 años. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Angie Inestrosa, a Angie Calle, a Lisbeth Yuri Pacheco y a mi querida Mechelis Blanco. Muchas gracias también a Luz Patricia Páez, a Natalia Fuensalida, a Rosana Aguirre. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a María Fernanda Hernández, a Gaby Alyorno y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6, que dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que le escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nuestro Dios no hace nada a medias, Él todo lo completa. Así que si Él ya comenzó una buena obra en ti, Él la continuará hasta que quede completamente terminada. No dudes de eso. Ten fe en que el Señor siempre cumple lo que promete. Y quiero que sepas que tú estarás en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y sobre todo, más de su paz. Que tengan un día lleno de fortaleza y valentía. Shalom, shalom.